¿Quién domará a este Dito 4150? Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41 En Pueblo Mesa, en el patio trasero del Hotel Naranja, hay una arena de combate estándar para entrenadores. Las líneas blancas están claramente definidas y el suelo es plano y sólido, capaz de soportar intensos combates Pokémon. En este momento, Qianche y Quintia se encuentran en extremos opuestos de la arena, uno frente al otro. Junto a ellos, Xiaoyu, aferrada a su globo de Pikachu, flota obedientemente fuera de la arena, lista para animar a Qianche. Qianche. Vamos. Eres el mejor. Grita Xiaoyu, ajena a la gravedad de la situación. Quintia habla, con una voz que denota una rara sorpresa. ¿Quieres desafiar a mi Garchomp? Los ojos gris pálido de esta campeona de Sinnoh, generalmente serena, se abren ligeramente y sus hermosas cejas se arquean con gracia. Incluso inclina la cabeza inconscientemente, como para confirmar que no ha oído mal. A sus ojos, esta petición es completamente absurda. Así es. Responde Qianche con resolución. Su cuerpo inerte rebotaba levemente en el sitio, demostrando su determinación. La expresión de Quintia pasó rápidamente de la sorpresa a una preocupación irónica, casi cómica. Levantó una mano y se tocó la sien con el delgado índice, como si le doliera la cabeza. No bromeo, le aconsejó pacientemente. ¿Qué tal si intentas desafiarme con alguno de mis otros Pokémon? Como Gastrodon o Glaceon. Quintia no subestimaba a Qianche. Al contrario, reconocía su potencial. Pero, desde su perspectiva profesional como campeona, la fuerza de combate actual de este Dito era, por decirlo suavemente, decepcionante. Ni siquiera comparado con su as curtido en batalla, Garchomp, ni siquiera contra el Hydreigon salvaje que encontraron, Qianche podría ganar. Ese Hydreigon era, como mínimo, un Pokémon de nivel campeón. Sacar a Garchomp ahora no sería una batalla. Sería una paliza. Le preocupaba que, con la seriedad de Garchomp, pudiera perder el control y herir a Qianche de un solo golpe, lo cual sería terrible. Sin embargo, Qianche no iba a escuchar los consejos de Zulan. No. Exclamó, poniendo cara de pocos amigos. Voy a desafiar a Garchomp. Tú, pensó Zulan, mirando su terquedad y sin saber qué decir. Negó con la cabeza, pero una leve sonrisa de indulgencia se dibujó en sus labios sin darse cuenta. Bueno, una vez que este pequeño se decidía, ni una hidra podía hacerlo cambiar de opinión. Ya que era tan insistente, que experimentara la crueldad del mundo en carne propia. Era mejor que si siguiera confiando ciegamente. De acuerdo, dijo Zulan, dejando de insistir y sacando una Pokéball de su cintura. Con un lanzamiento elegante y preciso, un destello rojo iluminó el cielo. Rugido. Con un rugido ensordecedor, un enorme Pokémon aterrizó con fuerza en el campo. Era el as de Quintia, el Pokémon sónico. Garuda. Todo su cuerpo estaba cubierto por una piel azul oscuro, similar a la de un tiburón, con un vientre rojo brillante que se extendía desde su mandíbula inferior hasta la parte superior de su abdomen. Sus brazos, como guadañas, relucían fríamente, y las dos protuberancias en su cabeza parecían motores a reacción, dándole una apariencia majestuosa. En el momento en que apareció, una poderosa aura de opresión inundó toda la arena. Otra batalla. ¿Quién es el oponente? Los ojos de Garuda eran afilados como cuchillos, su espíritu de lucha estaba por las nubes. Recordaba claramente que su entrenadora, Quintia, le había dicho que su viaje a la región de Padina era para un intercambio académico con otro entrenador de nivel campeón. Ansiaba un oponente poderoso. Sal ya. No puedo esperar a una batalla. La pequeña Yu, que estaba cerca, estaba completamente atónita. En el momento en que Garuda apareció, se sobresaltó tanto que casi se le cae el globo de Pikachu que tenía en la boca. Espera, Che, ¿de verdad eres tan valiente? ¿Te atreves a desafiar a un Pokémon tan poderoso? Con razón tenía tantas esperanzas puestas en Che. Garchomp, con una palpable determinación por la batalla, observó su entorno, sus ojos penetrantes buscando un oponente. De repente, se quedó paralizado. El otro lado del campo estaba vacío. No había ningún Pokémon poderoso que reconociera. Solo un pequeño Dito, aparentemente débil. Y en la banda, el único espectador era un Gastly aferrado a un globo de Pikachu. La mirada ferozmente competitiva de Garchomp se congeló al instante.
Lentamente giró su enorme cabeza, mirando a su entrenadora con total desconcierto. Cada detalle de su expresión transmitía claramente un solo significado. ¿En serio? ¿Voy a luchar contra este Dito? Con el entendimiento tácito entre Cynthia y Garchomp, ella captó al instante las intenciones de su as. Evitó torpemente la mirada de Garchomp y asintió con impotencia en señal de confirmación. Garuda le indicó con cierto remordimiento, no te enfades con él, no lo hagas llorar. Justo cuando Garuda aún cuestionaba su existencia, Jianche habló desde el otro lado. Observó al Garchomp frente a él. Sus ojos no reflejaban temor ante un ataque inminente, solo un ardiente deseo y emoción por completar su Pokédex. Anteriormente, durante sus prácticas de combate con el herrero, Cynthia había liberado a Garchomp. Jianche lo había observado en su tiempo libre, y su entrada en la Pokédex había aumentado significativamente. Ahora que tenía la oportunidad, Jianche naturalmente quería completar su entrada. Después de todo, cada entrada adicional significaba más estadísticas base. Inmediatamente, Jianche eligió la forma más rápida de completar la entrada. Combatir con el Pokémon estrella de Cynthia. Era seguro y aumentaría su entrada en la Pokédex. Reunió valor y gritó. Garchomp Senpai. Guíame en mis combates. Quiero hacerme más fuerte. Este respetuoso senpai sobresaltó a Garchomp de nuevo. Entonces, la confusión en sus ojos se desvaneció gradualmente, reemplazada por la comprensión. Ah, así que era así. Este pequeño no era arrogante. Era un novato deseoso de hacerse más fuerte. Al pensar esto, Garchomp pinchó el pecho con orgullo. Como el as del campeón, ser admirado y que un Pokémon débil le pidiera consejo le produjo una gran satisfacción. Bien visto, pequeño. Saber que hay que pedir consejo al más fuerte. Claro que Jianche tenía otro pensamiento que no se atrevía a expresar. Temía que, si lo decía, aquel Garchomp mayor, aparentemente complacido, abandonaría de inmediato su admiración y se volvería contra él. Ese pensamiento era: Garchomp mayor, cuando sea más fuerte, protegeré a Cynthia. Tras recibir la confirmación de Garchomp, Jianche respiró hondo. Su cuerpo de un lila pálido se contorsionó, brillando con luz, y se transformó al instante en un herrero que blandía un martillo gigante. Mayor, voy. Gritó Jianche, como a modo de saludo, y se lanzó contra Garchomp. Sin embargo, ante tal ataque feroz, Garchomp ni se inmutó. Permaneció allí inmóvil, con la mirada tranquila e imperturbable. Justo cuando el herrero en el que se había transformado Jianche estaba a punto de alcanzarlo, la gruesa y poderosa cola de Garchomp se movió hacia un lado con aparente despreocupación. El movimiento no fue rápido, incluso algo lento. ¡Zas! La poderosa cola cortó el aire, creando una ráfaga de viento. Jianche solo vio un destello ante sus ojos, y al segundo siguiente, una fuerza irresistible lo golpeó de lado. ¡Bang! Con un golpe sordo, Jianche, transformado en herrero, salió volando hacia un lado como si lo hubiera atropellado un camión. Tras describir un arco en el aire, se estrelló con fuerza contra el borde de la arena, volviendo instantáneamente a su forma original de Dito. Jianche sintió que su cuerpo se desmoronaba. Ese era el poder del as de Kindakil, Garchomp. Ese ataque de hace un momento probablemente no usó ni una décima parte de su poder, ¿verdad? Ni siquiera fue un movimiento, solo un simple coletazo. ¡Qué fuerte! Increíblemente fuerte. Con dificultad para moverse, llamó débilmente a la imponente figura que se alzaba en el centro de la arena. Garchomp Senpai, ¿podrías ser un poco más suave la próxima vez? Creo que voy a morir. Al oír su petición, Garchomp lo miró y exhaló por la nariz, asintiendo tácitamente. Después de todo, su entrenadora, Cynthia, le había indicado específicamente que no se ensañara con él. Aunque, a sus ojos, ese último golpe ya había sido increíblemente suave. Durante la siguiente hora, la misma escena se repitió sin cesar en la arena de entrenamiento del Hotel Naranja. Progreso de la Pokédex de Gible más 2%. Jianche se transformó en herrero, cargó contra él, pero las garras de Garchomp lo desviaron suavemente, haciéndolo volar fuera de la arena de nuevo. Progreso de la Pokédex de Gible más 2%. Jianche se transformó en panceta, intentando acortar la distancia, pero Garchomp lo empujó sutilmente con el hombro, haciéndolo rodar sobre sí mismo una vez más. Progreso de la Pokédex de Gible más 3%. Jianche se transformó en el más veloz Pinzón, intentando flanquearlo, pero descubrió que, sin importar lo rápido que fuera, los ojos penetrantes de Garchomp siempre lo detectaban de antemano, interceptándolo de la forma más sencilla.
Aunque cada vez era derrotado fácilmente, y cada vez con un dolor intenso, Jian Che lo disfrutaba igualmente. Como no se trataba de una verdadera batalla de vida o muerte, sino de un intercambio de golpes unilateral, podía observar cada movimiento del Pokémon As de nivel campeón a corta distancia sin ningún escrúpulo. Cómo sus músculos ejercían fuerza, cómo fluía su energía, cómo interpretaba los movimientos de su oponente, estos valiosos datos de batalla eran registrados continuamente por su cuerpo y sistema. Progreso de la Pokédex de Gible más 3%. El progreso de la Pokédex aumentaba muy rápidamente, pero resultaba algo agotador. Tras varias rondas de entrenamiento, Jian Che ya estaba cubierto de heridas. Xiao Yu, que al principio había vitoreado con entusiasmo, ahora parecía preocupada. Apretaba con tanta fuerza el globo de Pikachu que llevaba en brazos que estaba algo deformado. Justo cuando Jian Che se levantaba del suelo, preparándose para la siguiente ronda de golpes, el teléfono de Zulan sonó de repente. Se apartó y contestó, con expresión seria. Presidente Yezi, de acuerdo, entendido, voy para allá. Tras colgar el teléfono, Zulan se acercó a Jian Che, observando su expresión a la vez triste y emocionada, con los ojos llenos de emociones complejas. Voy a una conferencia académica y el presidente Yezi te ha invitado. ¿Quieres venir conmigo? No. Respondió Jian Che sin dudarlo. ¡Qué tontería! ¿Qué conferencia académica? Que me den una paliza aquí para conseguir la Pokédex es mucho mejor. Al ver la mirada decidida de Jian Che, Zulan supo que no podría convencerlo. De acuerdo. Al oír esto, Jian Che dijo de inmediato. Hermana Zulan, ¿podrías dejarme a tu Garchomp para que me ayude a mejorar mis habilidades de combate? Zulan miró a su Garchomp, que observaba a Jian Che con una expresión de eres receptivo, y finalmente asintió. De acuerdo. Pero no hagas mucho ruido. Cuando Zulan regresó por la noche, bostezando, el campo de entrenamiento era un desastre. Jian Che, sin embargo, yacía plácidamente en el centro. Aunque estaba cubierto de heridas, su ánimo era inusualmente bueno. Porque, justo en ese momento, la voz tan esperada resonó en su mente. Garchomp, entrada completada en la Pokédex. Gracias al progreso que había logrado en la Pokédex y a la paliza que había soportado todo el día, Jian Che por fin había completado la entrada de Gible. Al ver esto, Zulan negó con la cabeza con impotencia. Primero llevó a Jian Che al centro Pokémon para que recibiera atención de urgencia. Tras confirmar que estaba bien, los acompañó de vuelta a su suite del hotel. De vuelta en la amplia habitación con sus enormes ventanales y su lujosa decoración, Zulan anunció. Voy a ducharme. En cuanto entró al baño, el sonido del agua corriendo llenó el aire y Jian Che no pudo contener la emoción. Ante Xiao Yu y Garchomp, su cuerpo brilló y comenzó a transformarse. Se convirtió en un Pokémon con extremidades robustas y una cabeza enorme. Piel azul oscuro, vientre redondo y una aleta como un motor de avión en la cabeza. Se había transformado en Gible. ¡Guau! Exclamó Xiao Yu, flotando y aterrizando alegremente sobre la enorme cabeza de Jian Che en su forma de Gible, frotándose contra ella. Che, te ves tan lindo. Mientras tanto, Garchomp, mirando a su versión más joven, estaba profundamente confundido. Algo no le cuadraba, algo andaba mal, pero no lograba identificar qué era. Justo entonces, la puerta del baño se abrió. Una ola de vapor caliente se elevó cuando Zulan salió, secándose el cabello húmedo. Se había puesto un camisón de seda color crema, cuya suave tela se ceñía a su figura perfecta. Su rostro, enmarcado por el vapor, lucía excepcionalmente bello y radiante. El poderoso aura de campeona que solía poseer había desaparecido. Ahora parecía una hermana mayor amable que acababa de bañarse. Su mirada recorrió la habitación con naturalidad antes de detenerse en Gible, que daba sus primeros pasos con un Gastly posado sobre su cabeza. En ese instante, los ojos de Zulan se enternecieron. Una mirada tierna y nostálgica apareció en sus pálidos ojos grises. Parecía viajar en el tiempo, viéndose a sí misma muchos años atrás, de niña, la primera vez que vio a su igualmente torpe y adorable Gible. Sin siquiera pedir permiso a Jian Che, se acercó directamente. Antes de que Jian Che pudiera reaccionar, un par de brazos suaves y cálidos lo alzaron en brazos. ¡Qué nostalgia!, murmuró Zulan, apoyando suavemente su mejilla en la cabeza de Jian Che con una voz casi inaudible. Al instante siguiente, Jian Che sintió que lo llevaban a un lugar suave. Zulan lo abrazó y lo condujo directamente a la gran cama, sosteniéndolo como si fuera una almohada. Luego lo arropó con la manta, cerró los ojos y se preparó para dormir. Todo sucedió con fluidez y sin interrupciones.
La habitación quedó en silencio. El Garchomp que estaba junto a la cama observaba a su dueño dormir plácidamente con un gible, con una expresión de interrogación que se dibujaba lentamente en su enorme cabeza. Algo no anda bien, algo está muy mal. Siento que han asaltado mi base. Xiao Yu, flotando en el aire, también estaba completamente desconcertada. H es mío, sin duda. Los primeros rayos de sol matutino se filtraron por los enormes ventanales de la suite presidencial del Hotel Orange, convirtiéndose en haces de luz dorada que proyectaban sombras moteadas sobre la alfombra. Las pestañas de Zulan aletearon levemente y abrió los ojos lentamente. Antes de despertar del todo, sintió un golpe sordo junto a la almohada. Giró la cabeza y vio una criatura de color lila pálido acurrucada en ella, profundamente dormida. Era Jian Che. No sabía cuándo había vuelto a su forma Dito desde su forma gible. Al ver su rostro dormido y desprevenido, una suave sonrisa apareció inconscientemente en los labios de Zulan. Extendió el dedo índice y tocó suavemente el cuerpo gelatinoso de Jian Che. El contacto era elástico y cálido. Buenos días, H. Su voz era suave, con un dejo de somnolencia, muy diferente de su tono frío habitual. Sobresaltado por su contacto, Jian Che se tambaleó y despertó. Levantó parte de su cuerpo y asintió hacia Zulan, como respondiendo. Buenos días, hermana Zulan. En ese momento, la mente de Jian Che estaba llena de ensoñaciones. Tenía que admitir que la cama de la hermana Bai Kai era increíblemente cálida. Y el tenue aroma que emanaba de ella era simplemente embriagador. La noche anterior había sido la noche más reparadora y placentera que había tenido desde su transmigración. Justo cuando Jian Che saboreaba el momento, Zulan se incorporó. La manta de seda se deslizó de sus hombros, dejando al descubierto su clavícula bellamente esculpida y su cuello claro. Se estiró, su larga cabellera dorada cayendo en cascada por su espalda como una pintura bajo la luz de la mañana. Echó un vistazo a Garchomp, que dormitaba en la alfombra a los pies de la cama, y lo saludó suavemente. Buenos días, Garchomp. La única respuesta fue un gruñido ahogado y de descontento que salió de la garganta de Garchomp. Incluso giró su enorme cabeza hacia el otro lado, dándole la espalda a su entrenadora con una expresión altiva. Déjame en paz, está enfadado. Al ver esto, Zulan se sintió algo desconcertada. ¿Qué le pasa a este chico hoy? ¿No ha dormido bien? ¿O ha tenido una pesadilla? Descartó por completo la posibilidad de que un Dito le hubiera quitado la cama, provocando los celos de Ace. Con un dejo de confusión, Zulan se levantó y fue al baño. Cuando terminó de asearse y salió, había recuperado por completo su habitual imagen de campeona capaz y elegante. Se puso un chándal negro ajustado que le permitía moverse con facilidad y se recogió el pelo largo en una coleta alta, lo que le daba un aspecto desenfadado y lleno de energía. Se detuvo en el centro de la habitación, recorriendo con la mirada a Jian Che, y luego le habló. Hoy no entrenaré contigo, dijo, con las manos en las caderas y sus ojos grises brillando con curiosidad por lo desconocido. Vayamos de aventura. Jian Che se quedó atónito, su cuerpo de un lila pálido se tensó. ¿Una aventura? Una enorme decepción lo invadió al instante. ¿Nada de entrenamiento? ¿Y su Pokédex de Lucario? Había planeado intentarlo de nuevo hoy, encontrar la forma de que Quintia liberara a ese genial Pokémon Aura para poder observarlo bien. Ahora parecía que su plan se había arruinado por completo. Aunque no estaba muy convencido, la idea de ir de aventura con la campeona de Sinnoh era una oportunidad única en la vida. Jian Che se tranquilizó rápidamente, dando pequeños saltos para indicar que estaba de acuerdo. Al ver que Jian Che asentía, Quintia sonrió, se acercó al sofá, se sentó, cruzó las piernas con elegancia y comenzó a explicar. Ayer asistí a la charla académica de la presidenta Yezi y aprendí mucho. Luego, hizo una pausa, su expresión se tornó sutil. Me comentó que tenía un asunto complicado, pero que no había tenido tiempo de ocuparse debido a su apretada agenda. Al ver mi interés, me encargó la tarea. Al oír las palabras asunto complicado, la curiosidad de Jian Che se despertó de inmediato. ¿Qué podría ser algo que tanto la campeona de la Liga de Campeones, Yezi, como la campeona de Sinnoh, Quintia, quien había venido de tan lejos, consideraran complicado? ¿Acaso se trataba del descubrimiento de alguna ruina antigua o de un poderoso Pokémon Murloc fuera de control? Sin embargo, justo cuando Jian Che iba a preguntar algo más, Quintia le guiñó un ojo con picardía, manteniéndolo en suspenso. No te preocupes, pronto lo sabrás, dijo con una sonrisa misteriosa. Estamos esperando a otra persona.
En cuanto llegue, partiremos juntas. Te daré los detalles cuando lleguemos a nuestro destino. Aquel comportamiento tan intrigante le puso nervioso a Jian Che. ¿A quién esperamos? Preguntó de inmediato. A esta persona, y dijo Zulan con voz pausada y un brillo pícaro en sus ojos grises. ¿Tú también lo conoces? ¿Que si lo conozco? Jian Che estaba completamente atónito. Conocía a muy poca gente en la región de Padilla. Justo cuando Jian Che se devanaba los sesos, llamaron a la puerta. Toc, toc, toc. Los golpes en la puerta eran rítmicos y llenos de energía. Yo abro. Yo abro. Gritó Xiao Yu con entusiasmo antes de que Jian Che y Zulan pudieran reaccionar. Al ver a Xiao Yu moverse, Zulan, aunque no entendía de qué hablaba, comprendió su intención. Tras recibir una mirada de aprobación de Zulan, se lanzó hacia la puerta como un rayo púrpura y la abrió. Al abrirse la puerta, una figura radiante entró como un torbellino. Buenos días. Hola. Xiao. La presentadora de la red eléctrica, Kishu, hace una aparición deslumbrante. ¿Les he electrificado la vista? La persona que apareció no era otra que la líder de gimnasio de Ciudad Nimbus, la presentadora más popular, con cabello rosa y azul y siempre llena de energía. En cuanto entró, adoptó con destreza su pose característica, y su voz enérgica resonó por toda la suite presidencial. Al ver la expresión de asombro de Jian Che, Quintia sonrió y explicó. Permíteme presentarte a la persona que estábamos esperando, la líder de gimnasio de Ciudad Maestro Cervecero, Kisu. Ya la conoces. Esta vez, necesitamos a alguien de Padilla para que nos guíe, y ella se ofreció voluntaria. Tras saludarlo, Kisu no se anduvo con rodeos. Sus brillantes ojos recorrieron rápidamente la habitación, divisando primero al enorme Garchomp, y exclamó sorprendida. ¡Guau! Es el as de Quintia. ¡Qué genial! Solo la había visto en la tele, nunca pensé que la vería en persona. Luego le dedicó a Quintia una dulce sonrisa. Finalmente, su mirada se fijó en Jian Che, sentado en el sofá. Los ojos de Kisu se iluminaron. ¡Ajá! Por fin te encontré. Exclamó, dando pasos cortos y rápidos y corriendo como el viento hacia Jian Che. Se agachó, acercando su rostro juvenil y hermoso al de él. Le dio un golpecito en el cuerpo a Jian Che con el dedo y dijo con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Dito? La última vez dijiste que querías ser mi fan número 1, ¿verdad? Al ver el rostro de Kishu, tan emocionado que casi le tocaba la mandíbula, Jian Che sintió que se le tensaba el cuerpo. Maldita sea, había caído en la trampa. Jeje, si no dices nada, significa que estás de acuerdo, ¿verdad? La sonrisa de Kishu se ensanchó aún más. Incluso sacó una pelota conmemorativa del bolsillo de su chaqueta y la agitó frente a Jian Che. Entonces, ¿estás listo para que te capture? La mente de Jian Che daba vueltas. ¿Una confrontación directa? Definitivamente no. ¿Huir? Esta habitación es pequeña, ¿a dónde puede huir? Su mirada se desvió instintivamente hacia un lado. Vio a Zulan sentada elegantemente en el sofá, con una taza de té caliente en la mano, observando la escena en silencio, con una expresión de total indiferencia, disfrutando simplemente del espectáculo. ¿Eres tú? Yada. Gritó Jian Che, transformándose instantáneamente. Con un destello de luz, Jian Che se convirtió en una adorable bolita en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que Kishu pudiera reaccionar a esta repentina transformación, Jian Che, ahora una bolita, ya había saltado del suelo con una agilidad sorprendente, totalmente contraria a su apariencia voluminosa, y se abalanzó sobre Zulan. ¡Pum! Aterrizó justo en los brazos de Zulan, luego se acomodó rápidamente, rozando cariñosamente su enorme cabeza contra su vientre plano. Tras hacer todo esto, se giró, mirando al atónito Kishu con una mirada engreída pero protectora, y anunció. Demasiado tarde. Ya soy de Zulan. Zulan estaba eufórica. La repentina presencia de una familiar menudencia en sus brazos la hizo olvidar al instante corregir las palabras de Jian Che, que tenían un doble sentido. Casi instintivamente, extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Jian Che. Sus ojos grises, normalmente claros y racionales, ahora se habían suavizado como si pudieran derramar lágrimas. Kishu, por otro lado, estaba petrificada. Permaneció en cuclillas, y la pelota conmemorativa que tenía en la mano cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Su rostro, generalmente lleno de energía, ahora reflejaba tristeza. Quintia se le había adelantado. Mientras tanto, Garchomp, enfurruñado en un rincón, reaccionó con violencia.
Levantó la cabeza de golpe, un destello de confusión cruzó sus pupilas doradas y verticales antes de que una furia asesina lo invadiera. Espera, amigo, ¿qué te pasa? Ayer te enseñé a luchar, hoy me robas a mi entrenador, ¿qué piensas hacer mañana? Ni siquiera quiero pensarlo. Garchomp sintió que su furia dragón estaba a punto de estallar. ¿Jugando al juego de sustituto, eh? Ya verás, te voy a dar una lección. Al otro lado, la pequeña Yu, flotando en el aire, vislumbró una luz de esperanza. Observando lo que sucedía, comenzó a tomar notas en silencio. Cuando un entrenador intente capturarte, corre inmediatamente a los brazos de otro entrenador para protegerte. Como era de esperar, H sí que sabe enseñar cosas de verdad. Kisu recogió su Pokéball conmemorativa, suspiró profundamente y se golpeó el pecho con frustración. Uf, maldita sea. Solo un poquito más. No puedo creer que Quintia se me haya adelantado. Claro que solo lo decía por decir. Sabía perfectamente que un Pokémon especial como Jianche, al haber sido ya observado por la campeona Quintia, era poco probable que ella lo capturara. Rápidamente se tranquilizó, recuperó su energía y miró a Quintia, que acariciaba alegremente a un Gible. Vale, basta de bromas. Señorita Zulan, ¿cuándo nos vamos? Zulan volvió a acariciar con cariño el cabello de Jianche antes de levantar la vista y responder. H ha aceptado venir con nosotros, y creo que ya es hora, así que salgamos en un rato. ¿H? Kisu ladeó la cabeza confundida al oír el nombre desconocido, y sus dos enormes adornos para el cabello se balancearon ligeramente. ¿Quién es H? Bueno, es este Dito. Zulan señaló a Jianche en sus brazos y explicó con una sonrisa. Me dijo que lo llamara H, que llamarlo Dito todo el tiempo suena demasiado formal. ¡Guau! Los ojos de Kisu se iluminaron al instante. Miró a Jianche y exclamó con genuina admiración. ¡Guau! Incluso puede ponerse nombre. ¡Qué genial! Mientras hablaba, una chispa de esperanza pareció reavivarse en su interior. Se inclinó de nuevo, con el rostro radiante de una sonrisa increíblemente brillante y expectante, y abrió los brazos hacia Jianche. H, ya que no puedo domarte, ¿qué tal si dejas que la maestra Kisu me abrace también? Solo un ratito, prometo que no te tocaré. Su voz era dulce y suave, haciendo difícil negarse. Jianche alzó la vista y se encontró con el rostro expectante de Kisu. Sin embargo, su mirada se desvió involuntariamente hacia otra cosa. Kisu abrió los brazos y se inclinó hacia adelante, dejando que el amplio cuello de su chaqueta amarilla se abriera naturalmente a los lados. Desde el ángulo perfecto desde donde Jianche miraba hacia arriba, pudo ver lo que había debajo del cuello, cubierto por un forro negro. Dos magnemite entrelazados. Jianche, como un Dito puro e íntegro, sintió de repente que el fluido en su cuerpo fluía con más fuerza. Tragó saliva inconscientemente. No es que no le gustara Zulan, simplemente quería probar con otra persona. Primero frotó su cabeza contra la mano de Zulan y luego, ante la mirada ligeramente sorprendida de ella, saltó repentinamente de sus brazos. Esta vez, su objetivo era el abrazo de Kisu. Sin embargo, justo cuando saltó por los aires, se transformó de nuevo en Dito. Ah. Kisu vio cómo Gible volaba hacia ella, preparándose para atraparlo con alegría, solo para descubrir que se había transformado de nuevo en Dito en pleno vuelo. Antes de que pudiera reaccionar, el escurridizo Gible la golpeó justo debajo del cuello. Luego, se deslizó directamente dentro de su ancho cuello. El tiempo se detuvo en ese instante. Un segundo después. ¡Uaaah! Un grito penetrante resonó de repente en la suite presidencial. Kisu dio un salto como si la hubieran electrocutado. Sus mejillas pasaron de un blanco pálido a un rojo carmesí en un abrir y cerrar de ojos, hasta las orejas. H. Tú, ¿dónde te has metido? Sal. No te muevas. Ah. No te metas dentro. La maestra Kisu es muy cosquillosa. Se palmeó la ropa frenéticamente, intentando deshacerse del culpable que la estaba tocando. Su expresión nerviosa, avergonzada y ansiosa carecía por completo de la compostura de una Streamer de primera. Tras una lucha caótica, Kisu, con el rostro enrojecido, logró finalmente sacar a Jianche de su ropa. Lo sostuvo en una mano, aparentemente sin vida, mirándolo con furia. Tú, pervertido Dito. Maldijo avergonzada, pero su voz no tenía fuerza. Al fin y al cabo, el otro solo era un Dito y no podía hacer nada. Ay, Dios mío, ¿en qué estaba pensando?
Tras calmarse, sostuvo a Jian Che y miró con cierta vergüenza a Zulan, quien había observado todo con una leve sonrisa. Señorita Zulan, vámonos. Jian Che, en brazos de Kishu, comenzó a forcejear violentamente. No. Un momento. ¿No puedes al menos respetar a la persona involucrada? Él protestó en voz alta. Todavía no me has dicho qué clase de problemas vamos a enfrentar. Ni siquiera sé a dónde vamos. Al oír la justa protesta de Jian Che, Zulan pareció recordar de repente y se dio una palmada en la frente. ¡Ay, Dios mío, qué memoria tengo! Estaba tan ocupada divirtiéndome que olvidé lo más importante. Se acercó a Kishu, observando cómo arrastraban a Jian Che con una mirada pícara. Bajó la voz deliberadamente y, con un tono significativo, dijo. Hablando de eso, esta misión, ¿de verdad necesita tu ayuda, Che? Al oír esto, la protesta de Jian Che cesó de golpe. ¿Su ayuda? ¿Y no se podía hacer sin él? Jian Che se puso rígido. Un torbellino de pensamientos le invadió la mente. Un momento, ¿qué era exactamente lo que había que resolver para necesitar la ayuda de un dito como él? ¿Y era una ayuda que necesitaban tanto Zulan como Kishu? ¿Tenía alguna habilidad especial? ¿Podía hablar? Eso sin duda era especial, pero no indispensable. ¿Podía transformarse? Este es el instinto de Dito, Y. Y otra, una habilidad única e irreemplazable que poseen todos los Dito, un pensamiento aterrador surgió lentamente de las profundidades de la consciencia de Jian Che. Podría ser, que lo llevarán a un lugar donde alguna especie Pokémon está en peligro de extinción, y luego que lo capturaran para poner huevos. La idea de enfrentarse a un grupo de Pokémon de formas extrañas, mientras Quintia y Miracle estaban afuera con una tableta de grabación, diciéndole solemnemente. Para la supervivencia de nuestra especie, contamos contigo, hizo que Jian Che se sintiera mareado. No. Mi inocencia. Mi libertad. Sus ojos, pequeños y brillantes, se abrieron desmesuradamente por el terror. Miró a las dos mujeres sonrientes, aparentemente inofensivas y de una belleza deslumbrante frente a él con la mirada de quien observa a un traficante de personas. Al ver la reacción repentina y fantasmal de Jian Che, Quintia y Miracle se quedaron atónitas al principio, intercambiando una mirada confusa. Ambas eran mujeres inteligentes, y tras pensarlo un instante, adivinaron rápidamente la terrible idea que rondaba por la cabeza de Jian Che. Al segundo siguiente, las comisuras de sus labios se curvaron al unísono. PFFT, una de ellas no pudo evitar soltar una risita. Esa risa era como encender la mecha de un polvorín. Ja. Dios mío, no puedo más, jajaja, me muero de la risa. Kishu fue la primera en desmoronarse, riendo tan fuerte que se dobló de la risa, e incluso la mano que sostenía a Jian Che empezó a temblar. Zulan también perdió por completo su compostura. Se tapó la boca con la mano, pero la risa incontrolable se le escapó entre los dedos. Sus hombros se agitaron violentamente, y finalmente tuvo que apoyarse en el sofá para no caerse. Las dos bellas mujeres reían sin control delante de Jian Che, perdiendo completamente la compostura. Jian Che se sintió totalmente humillado. Al ver las sonrisas traviesas de Zulan y Kishu, Jian Che se sintió aún más inseguro. ¿Sería posible que, realmente hubiera acertado? ¡Ay, Dios mío! Zulan finalmente recuperó el aliento, secándose las lágrimas de risa de los ojos. Mirando a Jian Che, forzó una risa y dijo. Kishu, quizá deberíamos dejar de molestar a Che. Kishu también reía a carcajadas, casi sin aliento. Asintió repetidamente, diciendo. De acuerdo. De acuerdo. Me temo que si seguimos molestándolo, Che volverá a escaparse. ¿Dónde encontraremos entonces a un pequeño monstruo tan adorable e imaginativo? Jian Che se quedó sin palabras. Después de un rato, sus risas finalmente cesaron. Kishu se aclaró la garganta, intentando poner cara seria, pero el leve tic en sus labios la delató. Dejó a Jian Che sobre la mesa y, mirándolo fijamente, finalmente comenzó a explicarle el serio asunto que tenían entre manos. Vale, ya no te estoy tomando el pelo. Escucha con atención, Che, esta vez vamos a una enorme cueva cerca del pueblo de Suzaku, dijo, levantando un dedo y continuando con seriedad. Según los registros de la liga, esa cueva es el territorio compartido del Pokémon Caballero Carmesí y el Pokémon Gladiador Azur. Al oír los nombres Caballero Carmesí y Gladiador Azur, los ojos de Jian Che se iluminaron al instante. La desilusión que acababa de sentir se desvaneció de golpe. Caballero Carmesí. Gladiador Azur. Dos de los Pokémon más singulares de la región de Padía.
Uno es un guerrero de fuego que usa poderes psíquicos, como un mago de artillería pesada. El otro es un espadachín nigromante que empuña una espada de resentimiento, como un asesino de fuegos fatuos. Y, lo más importante, son geniales. Si pudiera desbloquear sus entradas en la Pokédex, sería una victoria aplastante. Al ver que Jianche se animaba de repente, como si le hubieran inyectado adrenalina, Zulan, que bebía agua para recuperar el aliento, apoyó la barbilla en la mano y lo observó en silencio con gran interés. Este chico se emociona tanto con solo oír hablar de Pokémon poderosos. Parece tener una obsesión extraordinaria por hacerse más fuerte. ¡Qué interesante! Kishu no notó el sutil cambio en la expresión de Jianche y Zulan. Simplemente continuó explicando la situación con diligencia. Originalmente, aunque estos dos grupos tenían atributos y estilos de lucha diferentes, siempre habían convivido pacíficamente en esa cueva, incluso en armonía. Pero recientemente, por alguna razón, los entrenadores que fueron allí a entrenar descubrieron que estos dos grupos habían comenzado a pelear entre sí, disputándose el territorio. Su pelea fue bastante ruidosa, dijo Kishu con una expresión inusualmente seria. Se dice que cuando pelearon, toda la cueva tembló, y las ondas de energía incluso afectaron al pueblo de Cabeza, a varios kilómetros de distancia. Los habitantes ahora viven con miedo. El presidente Yezi estaba muy preocupado por esto. Debido a que ambos grupos tienen miembros extremadamente poderosos, la mayoría de los entrenadores enviados no pudieron resolver el problema e incluso podrían verse involucrados. El propio presidente Yezi estaba ocupado con los asuntos de la liga, por lo que este asunto se ha prolongado hasta ahora. En ese momento, Kishu miró a Zulan con ojos llenos de confianza. Pero ahora todo está bien. Quintia está aquí. Con su fuerza, estoy segura de que podrá detener fácilmente a estos dos grupos. Luego, dirigió la mirada a Jianche. Además, considerando que eres un dito parlante, Che, la presidenta Zi tiene una tarea adicional. Espera que, mientras sofocamos la pelea, podamos investigar las razones específicas de su repentina lucha interna. Le preocupa que alguna organización malvada esté moviendo los hilos en secreto. Tras escuchar la explicación de Kishu, Jianche lo entendió todo. En resumen, Quintia se encargaría de sofocar la pelea, mientras que él se encargaría de la negociación y la recopilación de información. Perfecto. Con una luchadora de nivel campeón al frente, no tenía que preocuparse por su seguridad. Podría observar la batalla desde atrás, consultar su Pokédex y hablar con los Pokémon. Al pensar en esto, Jianche se llenó de energía. Saltó de la mesa e hizo un gesto a Xiao Yu, quien seguía escuchándolo en silencio. Vamos, vamos. Xiao Yu, te llevaré a un lugar divertido. Xiao Yu, algo confundida al principio por no reconocer a los dos Pokémon, se animó de inmediato y rió alegremente al oír lugar divertido. Jejeje. Sí. Si H dice que es divertido, seguro que lo es. Xiao Yu se emocionó al instante. Al ver a estos dos, que se tomaban una misión peligrosa como si fuera un paseo primaveral, Kishu se sintió un poco impotente. Oye. H. Te dije que no íbamos de viaje. Caballero Carmesí y Espada Azul son muy fuertes. Sin embargo, antes de que Jianche pudiera responder, Zulan también se puso de pie, con un atisbo de entusiasmo en el rostro. Llamó al Garchomp que seguía enfurruñado en un rincón. Garchomp, vamos. Vamos a ver a los poderosos Pokémon de la región de Padía. Gracias a Quintia, Jianche experimentó por primera vez en su vida la sensación de volar por los cielos montando un Pokémon de nivel campeón. Garchomp. El amo de la tierra y el rey del cielo. Aunque no tiene alas, la estructura de su cabeza, que se asemeja a un motor a reacción, le otorga una velocidad aterradora que rivaliza con la de cualquier Pokémon de tipo volador. Jianche trepó con cuidado al ancho lomo de Garchomp. Se sorprendió al descubrir que la piel de Garchomp no tenía la textura áspera y arenosa que había imaginado, sino una suavidad única y muy agradable al tacto. Encontró un lugar estable donde recostarse, y Xiao Yu lo rodeó emocionada. Agárrate fuerte, dijo Quintia con naturalidad, y luego se sentó elegantemente sobre el lomo de Garchomp, con los brazos cruzados y una expresión de total indiferencia. Al instante siguiente, el enorme cuerpo de Garchomp se agachó ligeramente, y de repente desató toda su fuerza. Jianche se acurrucó de inmediato en los brazos de Zulan. ¡Zas! Sintió un fuerte empujón en la espalda, acompañado de un estruendo, y el paisaje ante él se volvió borroso al instante. Eran como una flecha disparada por un arco, no, como un misil de crucero lanzado, elevándose directamente hacia el cielo.
Una fuerte ráfaga de viento se abalanzó sobre ellos, deformando ligeramente el cuerpo de Jianche, de un lila pálido. Se aferró con fuerza al lomo de Garchomp, apenas logrando mantener el equilibrio. Demasiado rápido. Esta velocidad era incontables veces superior a la de cualquier otro medio de transporte que hubiera usado jamás. El Hotel Naranja, bajo sus pies, se redujo rápidamente al tamaño de una caja de cerillas, y pronto, toda Ciudad Mesa se transformó en una maqueta de arena en miniatura. La vasta tierra de Paria se extendía ante ellos. Llanuras verdes, ríos murmurantes y montañas ondulantes se desplegaban ante sus ojos. Zulan permanecía serena delante, dejando que el viento azotara su larga cabellera dorada y su gabardina negra, haciéndola ondear salvajemente. Tras un tiempo indeterminado, la velocidad de Garchomp comenzó a disminuir. Aterrizaron suavemente en un área abierta a las afueras del pueblo de Tusao. La sensación de volver a tocar tierra firme hizo que Jianche suspirara aliviado. Él y Xiaoyu desmontaron de Garchomp, aún saboreando el emocionante vuelo. Justo entonces, una voz llena de superioridad llegó a los oídos de Jianche. ¿Qué tal se sintió?, preguntó Garchomp, girando lentamente su enorme cabeza y mirando a Jianche con una media sonrisa. Sus labios se curvaron en un arco ligeramente burlón. Antes, Garchomp no se habría atrevido a desafiar a un Ditto. Pero Jianche se había transformado en un Gible para competir por su atención. Claramente, este Pokémon aún guardaba rencor por lo sucedido en la habitación del hotel. Intentaba usar su habilidad más preciada, volar, para recuperar algo de su presencia como un ser superior y poderoso. ¿Puedes volar tan rápido llevando a alguien, igual que yo?, preguntó con un tono abiertamente jactancioso. Jianche alzó la vista hacia Garchomp. Simplemente dijo con calma: «Puedo usar Danza Dragón». Esas 4 palabras congelaron al instante la expresión de suficiencia en el rostro de Garchomp. ¿Danza Dragón? Esa mejora de élite que aumenta simultáneamente el ataque y la velocidad, algo con lo que sueñan incontables Pokémon de tipo dragón, y él simplemente no podía aprenderla. Rugido. Garchomp se puso rojo al instante. ¿Y qué si no puede usar Danza Dragón? ¿Acaso se comió tu arroz por no poder usar Danza Dragón? Las pupilas doradas y verticales de Garchomp se tornaron carmesí, y una poderosa energía de tipo dragón recorrió su cuerpo con furia. Se arrepintió de no haber golpeado con suficiente fuerza cuando entrenó con Jianche ayer. Justo en ese momento crítico, una mano suave acarició su cuerpo, tenso por la ira. Garuda, pórtate bien, tilde. La voz de Quintia no era fuerte, pero fue como un manantial cristalino, extinguiendo al instante la furia de Garuda. El aura violenta retrocedió como la marea, y el carmesí en los ojos de Garuda se desvaneció gradualmente. Gruñó lastimeramente 2 veces, como un niño acosado, pero finalmente perdió la compostura. Tras calmar a su as, Quintia se volvió hacia Jianche con una mirada divertida pero impotente. «Che, no puedes acosar a nuestro Garuda». Jianche extendió su suave cuerpo imitando la forma de una mano, luego extendió simbólicamente las manos, diciendo inocentemente: «No lo acosé, solo estaba diciendo la verdad». Al oír esto, Garuda resopló 2 veces más con furia. A Quintia le pareció algo divertida la interacción. Sin embargo, las palabras de Jianche le recordaron algo más. Se agachó, mirando a Jianche a los ojos, sus ojos grises llenos de una profunda curiosidad. «Entonces, puedes transformarte en cualquier Pokémon que quieras, ¿verdad?». Jianche asintió afirmativamente al principio, luego negó con la cabeza. Esta acción desconcertó a Zulan. Jianche alzó la vista al cielo de repente. «Algún día lo lograré». Al oír esto, Zulan pareció pensativa. Así que era así. Su habilidad de transformación tenía limitaciones. ¿Había un proceso de desarrollo y desbloqueo? Zulan recordaba claramente que aquel pequeño había practicado con su Garchomp durante un día y luego había podido transformarse en Gible. Antes, en el territorio del herrero, Che también había practicado con él y de pronto pudo transformarse en herrero. El potencial de aquel pequeño era mucho mayor de lo que había imaginado. Justo entonces, una voz clara y fuerte resonó desde el cielo. «El maestro Kishu está aquí». Todos alzaron la vista y vieron un Pokémon petrel negro y amarillo, con las alas extendidas, descendiendo en picado hacia ellos. Era el Pokémon de Kishu, Petrificación Eléctrica. Tras aterrizar suavemente en el suelo, Kishu saltó ágilmente de su lomo. Primero miró con envidia al Garchomp que estaba junto a Quintia, y luego se quejó. «Señorita Quintia, su Garchomp vuela rapidísimo».
Mi Electabuzz casi se rompe las alas de tanto batirlas, apenas podía seguirle el ritmo. Al oír este sincero halago, Garchomp volvió a mostrarse arrogante. Alzó la cabeza con orgullo y miró con suficiencia a Jianche de reojo. Che, ¿de qué sirve saber danza dragón? Últimamente solo te importa la fuerza. ¿Te crees rápido? Jianche solo sonrió y no siguió discutiendo. Aunque Garchomp no podía usar danza dragón, su fuerza era formidable. Una vez que todos llegaron, el grupo no se entretuvo y, guiados por Kishu, se dirigieron a su destino. El Distrito 3 Este. El terreno del Distrito 3 Este era muy diferente al del resto de Padía. Era accidentado, con rocas y escamas extrañas, y el suelo estaba cubierto de cuevas y grietas de todos los tamaños, como si lo hubiera arado algún Pokémon gigante. Al contemplar las cuevas sin fondo en el suelo, Zulan frunció el ceño, con un atisbo de duda en los ojos. Estas cuevas, no parecen haberse formado de manera natural. Kishu iba a explicar cuando, de repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente sin previo aviso. Retumbo. Los temblores llegaron de repente y con fuerza, como si un Pokémon gigante se estuviera removiendo en las profundidades. ¡Ah! Exclamó Kishu, a punto de perder el equilibrio. Xiaoyu se asustó aún más y se encogió rápidamente junto a Jianche. ¡Ah, che! Siento que hay alguien ahí abajo. Puedo sentir cómo tiembla el suelo incluso mientras floto. Zulan reaccionó con rapidez. En ese instante, adoptó una expresión de combate. Frunció el ceño, sus ojos brillaron como relámpagos, escudriñando el suelo a su alrededor, donde las rocas sueltas rodaban constantemente. Garuda. Gritó con voz grave, veamos quién está causando problemas ahí abajo. Rugido. Garuda dejó escapar un rugido de gran espíritu de lucha, e inmediatamente comenzó a cavar un agujero y luego se sumergió en él. Rugido. El enorme cuerpo del Garchomp se hundió ligeramente, sus poderosas patas traseras ejercieron una fuerza repentina y, de repente, todo su cuerpo se convirtió en un borrón, hundiéndose de cabeza en el suelo firme bajo sus patas. Como un misil excavador, usó su cabeza increíblemente dura para abrir un gran agujero, desapareciendo instantáneamente de la superficie. Solo quedó un agujero de bordes lisos en el suelo. Al segundo siguiente, Jianche sintió que los temblores desde las profundidades se volvían mucho más violentos que antes. ¡Bum! Rugido. ¡Bang! Siseo. Una serie de impactos sordos y rugidos furiosos se transmitieron continuamente a través de la gruesa capa de tierra. Cada rugido entumeció los pies de quienes estaban en el suelo. Xiaoyu estaba tan asustada que ya se había escondido detrás de Jianche, atreviéndose solo a asomar la mitad de la cabeza, observando nerviosamente el agujero. Zulan y Kishu, por otro lado, permanecieron tranquilos. Especialmente Quintia, quien permaneció allí en silencio, con su larga cabellera dorada ondeando levemente al viento y sus ojos gris pálido tan serenos como aguas tranquilas. Tenía absoluta confianza en la fuerza de su as. La conmoción subterránea fue fugaz. En apenas unos instantes, los violentos temblores cesaron de repente. ¡Bum! Con un fuerte estallido, el agujero por el que Garchomp acababa de entrar explotó, lanzando tierra y rocas por los aires. Una figura ágil saltó del agujero y aterrizó con firmeza en el suelo. Era Garchomp. Apenas estaba cubierto de polvo. Su pata delantera, con forma de guadaña, estaba ahora firmemente enganchada a la cola de una enorme lombriz, atrapándola y arrastrándola fuera de la tierra. Cuando el cuerpo entero de la lombriz apareció ante todos, Kishu dejó escapar un sonido de sorpresa y enseguida se lo explicó a Quintia. Este era el Pokémon guardián de su región de Padía. Se llamaba Gusano. Jianche finalmente comprendió el verdadero poder opresivo de un maestro del tesoro. Era un gusano asombrosamente grande. Su cuerpo, compuesto de incontables segmentos de color naranja rojizo metálico, se enroscaba en el suelo como una pequeña montaña. Cada segmento brillaba con un frío lustre metálico, y un par de ojos amarillos en su enorme cabeza movían con terror. Este gusano, tanto en tamaño como en aura, superaba con creces a sus contrapartes comunes. Sin duda, era uno de los tiranos locales del Distrito Este 3, el maestro del tesoro Steelix. Sin embargo, este maestro del tesoro, aparentemente invencible, ahora era como una serpiente con un punto vital pellizcado, luchando inútilmente en las manos de Garchomp, completamente incapaz de resistir. Jianche ahora comprendía mejor la verdadera fuerza de combate de Garchomp. Como se esperaba del as de un campeón, era ridículamente fuerte. Garchomp, bien hecho.
Sonrió Quintia con aprobación mientras se acercaba y le daba una suave palmadita en el brazo a Garchomp. ¡Guau! El Pokémon de Quintia es asombroso, exclamó Kishu exageradamente. Sacó su Rotom Phone y tomó varias fotos del gusano, que yacía sometido, con la intención de publicarlas en sus redes sociales más tarde. Este gusano es famoso por ser difícil de vencer. Su especialidad es excavar y escapar, y su velocidad es asombrosa. Varios entrenadores de élite enviados por la liga fueron completamente derrotados por él. Jamás pensé que finalmente caería ante el Garchomp de Quintia hoy. Mientras Kishu lo elogiaba, Jianche ya se había acercado sigilosamente al gusano gigante. No había olvidado el propósito principal de su viaje: actuar como traductor. Como maestro Pokémon de la zona, el gusano debía conocer muy bien el entorno. Era imposible que no se hubiera percatado del alboroto causado por Caballero Carmesí y Espada Azul. Perfecto, podría obtener información básica de él primero. Jianche extendió parte de su cuerpo, formando un pequeño pie, y le dio varias patadas al enorme cuerpo metálico del gusano. Pum. 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 El sonido era nítido, pero tal vez por su poca fuerza, no se diferenciaba de una cosquilla. El gusano, sumido en el miedo a ser capturado, no sintió nada y no se percató de la pequeña criatura a su lado. Jianche no tuvo más remedio que rodear y contonearse junto a la enorme cabeza del gusano. Seguramente podría verlo desde esa posición. Efectivamente, los ojos amarillos del gusano, como reflectores, finalmente divisaron a Jianche frente a él. Ayúdame. Tan pronto como el gusano vio a Jianche, fue como si se aferrara a un salvavidas e inmediatamente le suplicó ayuda con voz entrecortada. Haz que ese tipo aterrador me suelte. Me va a romper la cola. Evidentemente, confundió a Jianche con un Pokémon salvaje común y corriente, y quería que le suplicara. Sin embargo, Jianche ignoró sus súplicas. Preguntó directamente: ¿qué estabas haciendo bajo tierra hace un momento, armando semejante alboroto? Al oír esto, Tuotuoyin estalló en una diatriba, gimiendo. ¿Crees que quería esto? Me estaba preparando para irme. No aguanto este horrible lugar ni un día más. Si me quedo aquí más tiempo, me temo que me pasará algo malo. Al oír esto, los ojos de Jianche brillaron, captando de inmediato la clave. ¿Ah, sí? Esos caballeros acorazados del loto carmesí y los demonios de la espada de la llama azul están peleando otra vez. La enorme cabeza de Tuotuoyin asintió vigorosamente, con un movimiento tan amplio que parecía una reverencia. Por supuesto. No tienes ni idea del caos que reina en su pelea. Todo el subsuelo tiembla. Varias veces sus ataques me han alcanzado directamente. Si esto continúa, moriré aquí tarde o temprano. Al oír sus acusaciones entre lágrimas, los labios de Jianche se curvaron en una sonrisa burlancia. ¿Así que planeas huir? Dijo con extremo desprecio. Creía que el maestro Pokémon era un ser poderoso, pero resulta que solo es un cobarde que sabe cavar hoyos. Estas palabras hirieron el orgullo de la herida como la espina más afilada. Se sintió completamente humillado. ¿Quién era? El maestro Pokémon. Uno de los seres más poderosos de la zona. Aunque no el más fuerte, su tamaño lo convertía en una fuerza dominante. Los Pokémon comunes lo evitaban. Y ahora, un Ditto aparentemente débil se burlaba de él. Y encima un Garchomp aún más irracional lo arrastraba como si fuera basura. Esto era intolerable. El gusano soltó una risita, replicando con un tono arrogante pero cobarde. ¿Cómo podría rendirme? Esto es una retirada estratégica. ¿Qué sabrás tú? Para salvar lo poco de dignidad que le quedaba, argumentó con terquedad. Si no fuera por el hecho de que otras criaturas, aún más aterradoras, manipulaban la lucha entre los jinetes acorazados del loto carmesí y los demonios de la espada de la llama azul, ya habría intervenido y los habría aniquilado. ¿Acaso se atreverían a actuar con tanta arrogancia? Jianche se sobresaltó. Y había acertado. La repentina e implacable lucha entre los dos grupos estaba orquestada por un tercero. Justo cuando Jianche iba a indagar sobre los motivos, la tierra tembló violentamente una vez más. ¡Bum! Este temblor fue varias veces más fuerte que la conmoción causada por el gusano arrastrador. Toda la tierra tembló, y grandes trozos de roca se desprendieron de la lejana ladera de la montaña, estrellándose contra el suelo con rugidos ensordecedores. Una oleada de energía, mezclada con un calor abrasador y resentimiento, emanaba claramente de la entrada de una enorme cueva subterránea.
Era evidente que los principales culpables estaban librando una feroz batalla justo debajo de sus pies. El gusano arrastrador, que había estado avanzando con resolución inquebrantable, decidido a recuperar su dignidad, flaqueó al instante al sentir esta aterradora oleada de energía. Su enorme cuerpo metálico comenzó a temblar incontrolablemente, e incluso la colisión de sus segmentos producía un crujido. Abandonó su anterior actitud desafiante y suplicó a Jianche y Garchomp con voz entrecortada. Por favor, déjenme ir. De verdad que no quiero morir. Ese tipo detrás de los caballeros carmesí y los maestros de la espada es aterrador. No puedo permitirme enfrentarme a él. Jianche ignoró sus súplicas y rápidamente compartió la información que acababa de obtener con Quintia y Kisu. ¿Hay alguna fuerza externa tramando algo en las sombras? Preguntó Kisu con seriedad al oír esto. Es extraño. Según el informe ecológico de la Liga, aparte de los caballeros carmesí y los maestros de la espada, no hemos oído hablar de ningún otro Pokémon poderoso en esta zona. Quizás sea un Pokémon poderoso de otro lugar. Quintia se quedó pensativa. Tras un momento, miró a Jianche y tomó una decisión. Pregúntale si sabe algo sobre el responsable. Si nos da alguna pista útil, haré que Garchomp lo libere. Jianche le comunicó de inmediato el estado de Kindakil a un tembloroso gusano. Al oír que tenía una oportunidad de sobrevivir, Gusano se aferró a la vida como un náufrago a un trozo de madera. Sin pensarlo dos veces, le contó a Jianche todo lo que sabía. Es un Pokémon realmente aterrador. Su cuerpo parece estar hecho de metal. Sí. Metal. Y tiene cuernos brillantes en la cabeza. Jianche escuchó atentamente, gruñó y esperó a que Gusano continuara. Sin embargo, tras decir estas pocas palabras, Gusano sacudió su enorme cabeza expectante, mirando a Jianche con ojos esperanzados. Ya terminé. ¿Puedo irme ya? Jianche se quedó atónito, y su voz se elevó involuntariamente unos decibelios. ¿Eso es todo? ¿No hay más información? No. De verdad, no. Respondió Gusano con seguridad. ¿Qué diferencia hay entre eso y no decir absolutamente nada? Jianche sintió que le subía la presión. De verdad, eso es todo. Solo lo vi de lejos, y casi me muero del susto. No me atrevería a acercarme. Jianche casi quiso tomar cartas en el asunto y darle una buena paliza a ese gusano gigante. Después de todo, resultó que este tipo era solo un cobarde que solo sabía cavar hoyos y huir. Y con tan solo esos pocos datos vagos, Jianche realmente no podía recordar de qué Pokémon se trataba por el momento. Justo cuando Jianche y Tuotuoyin se miraban fijamente, una tan furiosa que parecía a punto de sufrir un infarto, la otra tan cobarde que se sentía justificada, en una escena de incómodo empate, el teléfono rotón de Kisu sonó de repente. Lo cogió y lo miró. Su bello rostro, que antes mostraba una expresión divertida, se tornó serio al instante. Es grave. Señorita Quintia, dijo con urgencia, levantando el teléfono. Comunicación de emergencia de la Liga. Han dicho que todos los habitantes de Pueblo Anza sintieron un fuerte temblor y que muchas ventanas se rompieron. Ahora el pueblo está en pánico, todos piensan que algún Pokémon va a causar problemas. Al oír esto, los ojos grises, normalmente tranquilos, de Quintia se agudizaron al instante. Sin dudarlo más, ni siquiera miró al gusano gigante que aún temblaba, y simplemente dio órdenes a Garchomp. Garuda, suéltalo, bajemos a ver. Xiaoyu se aferró con fuerza a Jianche, dejando ver solo sus grandes ojos. Justo cuando Garuda iba a actuar, Kisu miró de repente a Zulan, con los ojos brillantes. Señorita Zulan preguntó con un tono expectante y suplicante, dada la situación. ¿Le importaría si empiezo una transmisión en vivo? Ante esta petición, Zulan recordó que Kisu era Streamer y asintió levemente. Adelante, solo ten cuidado. De acuerdo. Con el permiso concedido, Kisu pareció transformarse por completo, pasando de ser una líder de gimnasio a una streamer de élite que dominaba Internet. Empezó su transmisión en vivo a la velocidad del rayo. Al mismo tiempo, un título llamativo y atractivo apareció rápidamente en la pantalla. Ruptura al aire libre. Con la señorita Zulan y el futuro streamer número 1, Dito. Este título era prácticamente un éxito de taquilla. Casi al instante en que comenzó la transmisión en vivo, el número de espectadores en el chat empezó a aumentar a un ritmo alarmante. Decenas de miles de personas se unieron, y los comentarios inundaron la sala como una cascada. ¿Estoy viendo visiones? ¿De verdad es Quintia Champion? La verdadera Quintia. Se me cae la baba.
PRRRPRPR. ¿El donante principal? ¿Es ese el Nito parlante de la última vez? Por fin lo encontró el Streamer. Intentando mediar. ¿Qué clase de pelea requeriría la mediación de Quintia Champion? Este título está lleno de información. No empujes. Déjame ver a Dito. Al ver la pantalla llena de comentarios preguntando por Quintia y Dito, Kishu adoptó inmediatamente su papel dramático. Infló las mejillas, fingiendo enfado, y se quejó a la cámara. Un montón de fans falsos. Ni siquiera saludaron primero a su adorable y encantador maestro Kisu, sino que fueron directamente a mirar a otras mujeres y otros Pokémon. Me duele el corazón. Siento que nunca volveré a amar. A pesar de todo, apuntó con mucha consideración la cámara del Rotoma Zulan y Jianche, que estaban a su lado. En la cámara, el rostro impecable y hermoso de Zulan se veía claramente. Parecía algo incómoda con este tipo de transmisión en vivo, pero aún así sonrió levemente a la cámara con mucha amabilidad, luego levantó la mano y saludó con elegancia. Este simple gesto provocó que el chat de la transmisión en vivo se volviera loco al instante. Ah. La señorita Zulan me sonrió. Me muero. ¿Es esta el aura de una campeona? Me encanta. Mi mamá me preguntó por qué estaba viendo la transmisión en vivo de rodillas, justo cuando todos estaban cautivados por el encanto de Zulan. Jianche se interpuso repentinamente frente a la cámara, ocupando toda la pantalla. Bloqueó la cámara por completo con su cuerpo y anunció con arrogancia. Disculpen todos, primero les cedo el turno a los verdaderos Streamers. Acto seguido, frotó su cuerpo contra la cámara, produciendo un chasquido. La transmisión en vivo quedó en silencio durante 3 segundos. 3 segundos después, el chat estalló. Madre mía. Este monstruo es demasiado astuto. Maldita sea. Nos ganó la partida. Streamer. Rápido. Atrápalo. Oye. Pequeño bribón. Kishu, avergonzada y enfadada, agarró a Jianche de delante de la cámara y comenzó a burlarse de su cuerpo saltarín. Me robaste la toma. Flirteaste conmigo. Oh. Me equivoqué. Señor Kishu, tenga piedad. No lo volveré a hacer. Suplicó Jianche con humildad. Los dos, humano y mascota, jugaban a forcejear sobre el lomo de Garchomp. Los espectadores de la transmisión en directo se desternillaban de risa con la escena. Nadie esperaba que se comportaran de forma tan ridícula delante de Quintia, la campeona de Sinnoh. Kishu estaba completamente sorprendida. No esperaba que Jianche colaborara con ella para entretener a los espectadores y mantener la transmisión animada. Este pequeño sabe mucho. Vale, vosotros dos, dejad de hacer el tonto. Finalmente, Quintia intervino y puso fin a la farsa. Mirando a Jianche, que estaba completamente agitada por Kishu, y a Kishu, cuyo rostro estaba enrojecido por la ira, negó con la cabeza con impotencia y luego le dio una orden a Garchomp. Vamos, Garchomp, llévanos abajo. Rugido. Respondió Garchomp, y saltó a la enorme caverna sin fondo. Una sensación de ingravidez lo invadió, pero el poderoso control de Garchomp la neutralizó rápidamente. Dentro de la cueva, la luz se atenuó rápidamente. Solo quedaban el silbido del viento y las siluetas borrosas de las paredes de roca que se precipitaban. Pronto, Garchomp, con su agudo sentido de las fluctuaciones de energía, localizó el origen de la batalla. Se detuvo en una enorme cavidad subterránea. Cuando todos vieron la escena ante ellos, quedaron atónitos ante el caos. Era una caverna gigantesca, del tamaño de varios campos de fútbol, con el suelo plagado de cráteres y cicatrices de diversos ataques. Dos energías completamente diferentes chocaban en el aire, emitiendo un siseo. Docenas de caballeros carmesí disparaban continuamente sus cañones de armadura, lanzando enormes bolas de fuego hacia el lado opuesto como meteoritos. Mientras tanto, docenas de demonios de la espada de la llama azul, blandiendo espadas dobles, desataban una luz púrpura, la espada del arrepentimiento, con cada golpe. Aún más asombroso fue la presencia de un gran grupo de diminutas figuras oscuras en el campo de batalla, que también se unieron a la lucha. Eran las formas involucionadas de Tanjiro, el caballero carmesí y los demonios de la espada de la llama azul. Estas pequeñas criaturas también imitaban la lucha, lanzándose pequeñas chispas entre sí. Si bien su poder no era enorme, hacía que la escena fuera cada vez más caótica. Los espectadores de la transmisión en vivo de Kishu presenciaron esta escena impresionante, y el chat se llenó de comentarios. Madre mía. ¡Qué escena épica de película de guerra! Un espectáculo realmente inusual.
Espera, ¿la mediación en el título de la transmisión se refiere a mediar entre estos dos Pokémon? ¿Las transmisiones en vivo se están volviendo tan intensas últimamente? ¿Qué Pokémon es ese? Es increíblemente genial. Cuidado, Streamer. Parece que vas a quedar atrapado en el fuego cruzado. ¿Qué hay que temer? Quintia está aquí. Los aniquilará en un instante. Entrecerró los ojos, examinándolo con detenimiento. Estaba tenuemente iluminado, y algo pareció pasar fugazmente. Justo cuando la atención de todos se centraba en la caótica batalla, Jian Che, mirando a su alrededor, quedó cautivado por un rincón apartado de la cueva. Las sombras se alzaba otro Pokémon, observando en silencio la batalla entre el caballero carmesí y la espada azul. Todo su cuerpo poseía una cualidad fría y metálica, completamente fuera de lugar con el entorno rocoso circundante. Lo más llamativo era su cabeza. Sobre ese cráneo metálico crecía un par de cuernos con forma de hacha. En ese momento, esos cuernos brillaban. Un cuerpo metálico, cuernos que brillaban en su cabeza, la vaga descripción de Tuotuo Jinyu coincidía a la perfección con la figura que tenía ante sí. Una tormenta rugió en el corazón de Jian Che. Así que eso es. Era él. ¿Quién iba a imaginar que quien orquestó el caos tras las batallas entre el caballero carmesí y Azureurat, incitando un conflicto frenético entre ambas facciones, fuera en realidad este Pokémon paradójico? Una futura especie de Terrakion, una de las tres espadas de la Tierra. Roca de hierro. Roca de hierro. Al ver a este Pokémon, Jian Che quedó atónito. Una oleada de emoción lo invadió, mucho más intensa que los temblores bajo sus pies causados por la batalla cercana. ¿Por qué? ¿Por qué aparecería aquí este Pokémon paradoja? Los pensamientos de Jian Che se dirigieron instantáneamente al lejano cráter gigante de Padilla. Sabía perfectamente que en lo profundo del área prohibida del sector 0 había una máquina del tiempo, y era esa máquina la que transportaba continuamente a estos poderosos Pokémon paradoja a esta era. Para evitar que estas poderosas criaturas, ajenas a esta era, escaparan del cráter gigante y alteraran el equilibrio ecológico de toda la región de Padilla, la Liga estableció una poderosa barrera de energía sobre el cráter. Esa barrera podía identificar con precisión a cualquier Pokémon paradoja e impedir que abandonara el sector 0. Así que la pregunta es, ¿cómo escapó la roca de hierro que tenía delante? Jian Che reflexionó inconscientemente. Él también venía del sector 0, pero no lo habían detenido. Supuso que la razón era simple. Era un Ditto, no un Pokémon paradoja, así que la barrera no le afectaba. Pero Roxtear era diferente. Era un auténtico Pokémon paradoja. Sin embargo, Jian Che no le dio muchas vueltas. Al fin y al cabo, siempre hay excepciones. Un Pokémon rastreador había atravesado la barrera y salido del sector 0. Esto demostraba que la barrera podía tener algunas lagunas, permitiendo que algunos Pokémon paradoja se colaran con éxito. Y luego estaban esos dos vehículos, Gulpera y Milton. Ambos eran Pokémon paradoja y podían cruzar la barrera libremente en el sector 0. Pensándolo así, que Roxtear y escaparan no parecía tan incomprensible. En cualquier caso, quien debería preocuparse era el presidente de la Liga de la región de Padilla, Iezi. Cuando el cielo se desploma, los altos lo sostienen. Él solo era un Ditto. Un problema así, relacionado con la seguridad regional, debería dejarse en manos de los profesionales. Che, estos Pokémon parecen un poco raros. Justo cuando Jian Che estaba distraído, la voz ligeramente seria de Zulan resonó en sus oídos. Jian Che tarareó inconscientemente en respuesta, pero su atención no volvió del todo. Zulan giró la cabeza y vio a Jian Che mirando distraídamente hacia una esquina, con un destello de curiosidad en los ojos. Se inclinó un poco hacia él, y su larga y suave cabellera dorada se meció suavemente con su movimiento. Che, ¿qué miras? Su tono era burlón, como si estuviera molestando al Ditto que estaba holgazaneando. Sobresaltado por su voz tan cerca, Jian Che volvió en sí. Inconscientemente echó un vistazo al hermoso rostro de Zulan, que, incluso magnificado, seguía siendo impecable, e inmediatamente volvió la mirada hacia donde había estado la roca de hierro. Mira allá y se detuvo a mitad de la frase. Desapareció. Jian Che notó que la roca de hierro, que había permanecido silenciosa en las sombras de aquella esquina, había desaparecido en el breve instante en que miró a Zulan para hablar. La esquina ahora estaba vacía, solo con rocas puntiagudas y nada más. Allá. Kishu, al oír sus palabras, siguió su mirada de inmediato. Sus brillantes ojos parpadearon e incluso encendió el foco de su Rotom Phone, iluminando la esquina.
No hay nada. Che, ¿qué viste? Zulan también entrecerró sus largos ojos, con forma de fénix, examinando cuidadosamente la esquina. ¿Qué acababa de ver Jian Che? Tras un momento, simplemente negó con la cabeza, indicando que ella tampoco había visto nada. Jian Che dijo rápidamente. ¿No viste un Pokémon allí? Cuerpo metálico, con cuernos brillantes en la cabeza. Zulan volvió a negar con la cabeza. Su atención estaba completamente centrada en la batalla entre los jinetes del loto carmesí y los demonios de la espada de la llama azul en el campo de batalla, y no se había percatado de lo que sucedía en la esquina. Kishu negó enérgicamente con la cabeza, indicando que no había visto nada. Había estado ocupada con la transmisión en vivo, echando un vistazo al campo de batalla de vez en cuando, con la cámara enfocada en las zonas de combate más intensas, sin fijarse en ningún rincón. Jian Che no se rendía y se giró para preguntarle a la persona que llevaba a la espalda. Xiao Yu, ¿y tú? ¿Lo viste? ¿Eh? Respondió Xiao Yu con voz temblorosa a sus espaldas. Che, ¿qué dijiste? Yo, tengo miedo. Jian Che se dio la vuelta y vio que Xiao Yu se había acurrucado contra él, temblando. Al verla así, supo que Xiao Yu tampoco lo había visto. Suspiró con resignación y no preguntó nada más. En ese instante, la voz de Garchomp resonó. Acabo de sentir una fuerza poderosa pasar fugazmente. Era extraña, no pertenecía a ninguno de los Pokémon de aquí. Apareció solo un instante y luego desapareció por completo sin dejar rastro. Me pregunto si la liberó el Pokémon que acabas de ver. Al oír esto, Jian Che se animó. Con razón es el as del campeón. Su intuición es increíblemente aguda. Asintió de inmediato. Si no me equivoco, debe ser el Pokémon que acabo de ver. Con la confirmación indirecta de Garchomp, Jian Che pudo estar seguro de que lo que había visto no era una ilusión. Garchomp guardó silencio un momento y luego se quedó mirando fijamente el lugar que Jian Che había mencionado durante un rato. Parece que ha aparecido un oponente muy interesante. Al oír el rugido de Garchomp, listo para la batalla, un brillo agudo apareció en los ojos de Quintia. Garchomp, ¿lo viste? Garchomp negó con la cabeza. Jian Che tradujo rápidamente lo que Garchomp le había dicho a Quintia. Tras escuchar, Quintia giró la cabeza de inmediato y fijó la mirada en Jian Che. Che, el Pokémon que viste no es el del que hablaba Worm afuera, el que está causando problemas entre bastidores. Jian Che asintió enérgicamente. Luego, les describió con detalle a Quintia y Kishu toda la información que tenía sobre el Pokémon paradoja Roca de Hierro. ¿Roca de Hierro? Preguntó Kishu tras escuchar la descripción de Jian Che. Kishu reflexionó un instante y luego negó con la cabeza enérgicamente. Sus dos adornos para el cabello se balancearon violentamente. Jamás había oído ese nombre. Tampoco aparece en la Pokédex paradoja de la liga. Mientras hablaba, se enfocó con la cámara de su Rotom y se dirigió con soltura a los espectadores de la transmisión en vivo. Familia. ¿Lo oyeron? H ha descubierto un Pokémon nuevo que ni siquiera está en la Pokédex. ¿Hay algún entrenador local experto de Padilla que reconozca a este Pokémon llamado Roca de Hierro? Preguntó Kishu, revisando rápidamente los comentarios que se desplazaban velozmente. Sin embargo, el resultado fue algo decepcionante. Decenas de miles de espectadores en la transmisión en vivo, incluyendo muchos entrenadores veteranos con medallas de gimnasio de la región de Padilla en sus cuentas de 1D, afirmaron no haberlo visto ni oído hablar de él jamás. ¿Roca de Hierro? ¿Un Pokémon recién aparecido? No lo recuerdo. ¿Cuerpo metálico, cuernos brillantes en la cabeza? Suena genial, pero nunca lo había visto. Soy investigador ecológico de Padilla y puedo afirmar con certeza que, entre las especies descubiertas en Padilla, no hay ninguna con ese nombre. Justo cuando Kishu estaba a punto de anunciar. Descubrimiento exclusivo. H ha encontrado una especie totalmente nueva. Para animar el ambiente, un título dorado de campeón, con certificación oficial, apareció de repente en la parte superior de la pantalla. Jessie. Según la información que nuestra liga ha recopilado en la exploración de la zona 0, efectivamente no hemos visto a este Pokémon paradoja del que habló H. En cuanto apareció este comentario, la transmisión en vivo se volvió loca. Pero Jian Che estaba distraído. Miró el comentario y murmuró para sí mismo. ¿No dijiste que el presidente Jessie está muy ocupado? ¿Cómo es que tiene tiempo para ver la transmisión en vivo y holgazanear? Al oír esto, Jessie, que observaba la transmisión en vivo de Kishu con expresión seria en su oficina de la Liga Padilla, se puso rígida de repente. Había escuchado el comentario sarcástico de Dito.
La vergüenza se apoderó rápidamente del rostro maduro de la generalmente serena presidenta de la liga. Los espectadores de la transmisión también lo oyeron, y el chat cambió de rumbo de inmediato. PFF. Guerrero. Eres el primer Pokémon que se atreve a criticar públicamente a un campeón. Jajaja, qué desastre social. Pillaron a la presidenta. Presidenta Jessie. Yo no, no digan tonterías. Bajo la mirada de todos, la identificación dorada de la presidenta Jessie permaneció en silencio durante 5 segundos. Luego, envió rápidamente su último mensaje. Jessie. Acabo de terminar mi trabajo y estoy a punto de pasar al siguiente. Vuelvo al trabajo. Tengan cuidado y llámenme si necesitan ayuda. Tras enviar este mensaje, la brillante identificación dorada se desconectó definitivamente. La transmisión en vivo se inundó una vez más con una andanada uniforme de 66.666 y jajajaja. De repente, apareció otro comentario singular en el chat. Me estás tomando el pelo. Con la campeona de Sinnoh, Cynthia, aquí, ¿qué apoyo necesitamos? Ni siquiera un Pokémon legendario sería derrotado. Este comentario recibió la aprobación de todos de inmediato. Justo entonces, apareció otro 1D dorado brillante, certificado oficialmente, en la sección de comentarios. Sin embargo, esta certificación decía campeona de la región Unova. Iris. Ese Pokémon del que hablan suena muy parecido al Pokémon legendario de nuestra región Unova, Terrakion. Este comentario llevó la atmósfera de la transmisión en vivo a un nuevo clímax. Madre mía. Otra campeona. Iris, la campeona de la región Unova. Esa mensajera de tipo dragón tan adorable. Dios mío. No lo puedo creer. ¿Qué clase de transmisión en vivo increíble acabo de encontrar? ¿Acaso los campeones están reunidos aquí? Genial. Genial. Nuestra maestra Kisu se está luciendo. La transmisión está repleta de campeones. Definitivamente es la mejor streamer femenina ahora mismo. Kisu miró los comentarios, algo desconcertada. Inclinó la cabeza, y su cabello rosa y azul le daba un aire particularmente juguetón. ¿Tetrakion? ¿Qué clase de Pokémon es ese? Preguntó instintivamente. Ella aún no había visitado la región de Unova, así que, naturalmente, desconocía a ese Pokémon conocido como uno de los espadachines. Antes de que los espectadores de la transmisión en vivo pudieran explicárselo, Jianche ya había dado la respuesta. Así es, asintió hacia la cámara del Kisu, la campeona Iris tiene razón. Iron Rock es la forma paradójica del Pokémon legendario Terrakion en el futuro. Por lo tanto, tendrán muchas similitudes en su apariencia. Sus palabras se transmitieron claramente a través de la transmisión en vivo. Iris, desde la lejana región de Unova, pareció muy satisfecha con la respuesta de Jianche. Sus comentarios aparecieron rápidamente de nuevo. Iris. Ya veo. Interesante, muy interesante. Me dan ganas de volar a la región de Padilla ahora mismo. Por cierto, ese dito, te llamas Che, ¿verdad? Pareces muy entendido. Si voy a Padilla la próxima vez, ¿podrías ser mi guía y llevarme de viaje? Ante la entusiasta invitación de otra campeona, ¿cómo podía negarse Jianche? Inmediatamente, sacudió el cuerpo con entusiasmo, mirando a la cámara, y respondió con un tono sumamente entusiasta y generoso. Por supuesto, no hay problema. Si vienes, campeona Alice, seré tu guía. Servicio todo incluido, te garantizo que te sentirás como en casa. Kishu, que estaba cerca, puso una expresión extraña al oír las palabras de Jianche, sobre todo la frase servicio todo incluido. Involuntariamente, recordó la escena en la habitación del hotel no hacía mucho, cuando H había hundido la cabeza entre sus ropas. Aquello aparentemente lascivo e inapropiado, decir servicio todo incluido, le pareció un poco raro. Lo miró de arriba abajo con recelo y luego replicó sin piedad. H, ¿eres rico? ¿Así como así le prometes a la campeona un servicio todo incluido? Antes de que Jianche pudiera replicar, el comentario de Alice apareció de nuevo, como si lo apoyara. Alice. Jeje, está bien, soy muy rica. H, no olvides lo que me prometiste, promesa con el meñique. Justo cuando Jianche estaba a punto de hacerle una promesa cibernética con el meñique a Alice en la transmisión en vivo, una voz clara y algo impotente resonó, interrumpiendo la conversación que se desviaba cada vez más del tema. Ejem. Era Cynthia. Tosió levemente y sus ojos grises, que siempre esbozaban una sonrisa, miraron a Kishu, que charlaba animadamente en el chat, y a Jianche, que ahora estaba justo frente a la cámara.
Oigan ustedes dos, ¿pueden dejar de concentrarse solo en la transmisión? Su voz no era alta y señaló con su delgado dedo el campo de batalla que aún se disputaba con fiereza. ¿No deberíamos hacer algo con estos Pokémon que tenemos delante?